hospitalares. Cuidar da saúde da nossa gente. Bom, já estamos iniciando. Hoy vamos a comenzar entonces con las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son 9 las categorías. Están los determinantes, que dentro de él están los archivos, están los sustantivos, los adjetivos, los verbos, pronombres, adverbios, preposiciones o preposiciones, conjunciones. Hoy vamos a hablar dos archivos. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo, especificarlo al sustantivo. Eles têm gênero, número y localización no espacio. Y posesión. Es decir, ellos son actualizadores del sustantivo. Ellos determinan si él es femenino, si es masculino, si es plural, si es singular o sustantivo. Entre ellos tenemos los artículos demostrativos, tenemos los adjetivos, algunos adjetivos, los posesivos, por ejemplo. Tenemos indefinidos, numerales, interrogativos y adjetivos. En español existen dos tipos de archivos: indeterminado y los archivos determinados. Los archivos indeterminados son una, unos, unas. Y los archivos determinados son el, la, él es masculino, los es masculino plural y el masculino singular. La masculino singular y las es masculino plural. Y tenemos el archivo lo, que en portugués no se tiene. Por ejemplo, María es una amiga de Laura y la novia de Carlos. O sea, el archivo una es un archivo indeterminado. Y el archivo la es un archivo determinado. O sea, indeterminado porque es una amiga. Al sustantivo amiga. Y la da que la novia. ¿Por qué? Porque la novia es femenino y es singular. En cambio, una amiga,
Es indeterminado, es una amiga, cualquier amiga puede ser, no determina quién es la amiga, es una amiga, cualquiera sea, de Laura. En portugués también hay archivos determinados. O a y o son singular, o a femenino, o masculino, o a femenino plural y os masculino plural. ¿Qué sería? Ua sería la en español. O es él. Uas de portugués sería las en español. Y os de portugués sería los en español. Los indeterminados. Uma del portugués sería una en español. Un del español sería do portugués. Umas do portugués sería unas del español. Y uns sería unos en español, uns do portugués. Como en español el género y el número do archivo tienen que concordar con un número y un género do sustantivo. ¿Por qué? Porque esas son lenguas latinas, lenguas irmãs. Tienen mucho en parecido. O artigo lo es usado más para fundamentar o adjetivo u adverbios. Puede ser usado para sustantivo, adjetivos u adverbios. O sea, ocupa lugar, se sustantiva significa que una palabra que antes era un adjetivo o un adverbio, ahora gracias al archivo lo se torna un sustantivo. O sea, el adverbio o adjetivo pasa a ser sustantivo al anexar o archivo lo. Por ejemplo, bueno es un adjetivo, pero yo digo lo bueno, ya bueno pasa a ser sustantivo. Lo malo ya pasa a ser sustantivo. Es un adjetivo que pasa a ser sustantivo. Ejemplo, lo bueno de las Navidades son de los polvorones. Lo bueno. O sea, a ese el bueno que era adjetivo pasa a ser sustantivo. Lo bueno. O bom do Natal son os polvorones. Lo malo de los polvorones es que engordan mucho. O ruim dos polvorones es que ellos engordan mucho. Esa traducción. Un adverbio, por ejemplo, lo mejor. Mejor es un adverbio. Aquí ya pasa a ser sustantivo. Lo mejor. Lo mejor de aprender otros idiomas es que puedes hablar con muchas personas diferentes. O mejor de aprender otros idiomas é que você pode conversar com pessoas de muitos países diferentes. Ou seja, tanto o adjetivo como o advérbio,
tener como artículo a palabra lo, se sustantiva, pasa a ser sustantivo. Con a función do pronombre o artigo neutro, lo pode ser colocado antes do relativo que ou da preposição de, para adquirir a função de pronombre. Ou seja, quando tem a palavra que ou a palavra de, o lo antes destas palavras, já passa a adquirir a função de pronombre. O sea, ocupa o lugar do nome. Lo que te has comprado es muy bonito. Lo se refiere a la cosa que a pessoa comprou. Seja uma roupa, seja um sapato. Dice, lo que te has comprado. Entonces, le reemplaza, pasa a ser pronombre, así como ella es un pronombre de Luciana, por ejemplo, en lugar de decir Luciana, yo digo ella. Bueno, la misma cosa pasa con lo. Lo suplanta a un nombre o a la cosa, o a un, puede ser un carro, puede ser un carro, que por ejemplo en el caso lo compró. O que você compró es muy bonito. Acá en portugués, por ejemplo, ya no pasa a ser pronombre. ¿Por qué? Porque dice você. En cambio, en español ya no se utiliza el tú ni el vos. Es lo, ya lo suplanta el pronombre. Para dar un valor superlativo, a un adjetivo, o archivo neutro, lo, porque lo puede referirse a un femenino o a masculino, entonces neutro. Porque se puede usar en cualquiera de los dos casos. Da valor de superlativo a un adjetivo. Por ejemplo, esta clase es de lo más interesante, de lo más. O sea, le realza más al adjetivo, lo más interesante. Esta aula es muy interesante, traducido. ¿No? Acá se utiliza un verbo en un portugués, más en español, esta clase es de lo más interesante. En el portugués ya no se coloca de lo, porque le da un valor anexado. Este chico es de lo más simpático, de lo más, le realza la simpatía, es muy simpático, muy simpático. Entonces, ese menino es o más legal, es de lo más legal, sería más. O es muy legal. Lembre-se que
Tenemos artículos indeterminados o indefinidos. En español. Esos son los archivos que se refieren a una cosa en específico. Que se recién al principio estaba explicando algunas. Es una sola. Es uno solo, o unos, unas. No es cualquier cosa. Es unas. So que varían en género. Varían en género, femenino o masculino. Un, masculino, una, femenino. Igual con un número, también un plural o singular, también varía, unos, unas, más no determina, es específico. Alguna cosa, pero no determina qué cosa. Ejemplo, un sabueso encontró a la abuela. O sea, un cachorro encontró a vos. Más, ese cachorro, un cachorro, era un solo cachorro. Más no se refiere a cuál cachorro, solo que era un cachorro. Por eso es indeterminado y indefinido. O sea, no define cuál tipo de cachorro. Es un cachorro que encontró a vos. Un sabueso. Sabueso se le dice en algunos lugares en español, que sería perro. Sería el perro, pero le dicen sabueso, que en portugués es un cachorro. Acá, cuando en español también está la palabra cachorro, pero cachorro en español se refiere a un filhote, de cachorro, que en nuestro caso decimos el filhote del perro, o sea, el hijo del perro, ese sería el cachorro en español, o un filhote. Y el perro ya sería la raza o el tipo de animal. Y al adulto, al animal adulto le decimos perro o sabueso. Más se refiere a un cachorro. O sea, esa es una palabra de confundir na traducción, porque vocês pueden hablar de un cachorro y ellos piensan que una persona de fala española que no conoce portugués va a pensar que está hablando de un filhote del perro y es un cachorro. Está hablando de un perro para ellos y para vosotros es cachorro. No sé si me entendieron. No sé si vosotros entendieron lo que quise decir. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Sim, eu entendi. Eu também. O sabueso seria o filhote do cachorro, seria isso? No, sabueso sería un sinónimo de perro. Ah, O sea, entendi. Mas em espanhol ou no espanhol latino-americano? en ese caso, la palabra perro y sabueso en cualquiera de los dos lugares se fala. Ah, sim, ok. Así. Hay palabras que cambian de América a Europa, ¿no? Hay palabras que cambian, que son singular de cada lugar. Es como el portugués. Obrigada, Mas professora.
artículo determinado. O definido. Son utilizados cuando se conoce o elemento que designa o sustantivo. Como dice, eu expliquei na primeira também. Que la y las. Femenino, la y femenino, las. Las dos son femeninos, o que una, la es singular y las es plural. Y él es singular y los es plural. A diferencia del portugués, que es o singular y os plural. Aquí cambia con el. Él, los. Ejemplo, el hablante, el perro. Los perros. El falante, u falante, sería en portugués. U falante. Los perros, sería os cachorros, al traducirlo. No femenino. Las llaves. En plural y femenino. A traducción, as llaves. Las pasa a as llaves. Femenino sería la llave o la llave, depende el lugar. La llave. En España, por ejemplo, acostumbran a hablar llave, la L como I, llave, que, ejemplo, acá en la norte argentino y Paraguay, llaves, llave, la L. Y ya, por ejemplo, en el sur de Argentina, ya comienza el yeísmo, se dice llaves, llaves, que parecido al portugués, llaves. Más, solo que más acentuado. Y a llave en singular. Las llaves, ese sería el correcto, ¿no es cierto? Las llaves, porque es una L. De acuerdo a la escrita, la pronunciación es ya. Si uno tiene que leer correctamente, tiene que leer la L, ¿cómo suena? Llaves. En otra aula, vamos a pasar a otro determinante o al sustantivo, o sea, a otra categoría de palabras. Tem outro material, professora Laura? Além daquela folhinha? Não, eu sou o Enem 2019. Ah, tá. Na próxima aula, daí a gente vai fazer outra classe gramatical, isso? Tá. Sim, outra classe, outra categoria. Aqui, ó. O Enem 2019
o vamos a analisar as questões. A questão 1. Dice, Adelfos, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Machado es un archivo de Machado. Adelfos. Chito le dice Adelfo. Adelfo es una palabra griega que quiere decir hermano. En latín sería germanus, que es irmão, o sea, hermanos, irmão. Pero nada a ver con la palabra germánica. Es el nombre dado a los romanos en la antigüedad, en la región centro-oeste de Europa, hoy alemán. La traducción dice, eu sou como as pessoas que vieram para minha terra, sou da raça mourisca, velho amigo do sol, que perderam tudo, tenho a alma de nardo do árabe espanhol. ¿Por qué árabe español? Porque no sur de España moraban los árabes y ahí sale el árabe español. Na estrofe dice un poeta y dramaturgo español, Manuel Machado, y ahí se reflete acerca de su formación, reflete sobre su a raza morisca, para voy a explicar un poquito más para que vos entendan. A raza morisca es a raza mora, que describen, y una palabra china, que describe os povos da antiga provincia romana. Por eso que allí dice que nada a ver con lo que es a palabra, significa la palabra. Porque en sí provee, en este caso, do povo da provincia romana, a Mauritania, que hoy es el norte de África. De ahí que a profesión de la religión musulmana, o sea, la religión islámica, que de ahí proveen que van, de ahí que fueron rescataron a parte de España, los musulmanes, y ahí fue a mistura das línguas do español con o árabe, y ahí proveen a lengua árabe-español. De ahí que en su Machado, Manuel Machado, reflete sobre su biografía, su autorretrato. Y él le dice, ahí a gente dice en la estrofe, dice, yo soy como la gente de mi tierra, que a mi tierra vinieron, yo soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron, todo lo perdieron,
tengo el alma de nardo del árabe español. Ahí, con todo lo que eu expliquei, de acordo de onde eles vêm. Mas já o reflete sobre que a vida deles, de sua formação identitária plural, da condição nômade de seus antepassados, da perda sofrida como o processo de migração, da vida do povo espanhol para com o povo árabe, de sua identificação com os elementos da natureza. Pode colocar. Eu lhe expliquei de como eram os árabes, que ele aí disse que ele era árabe espanhol. Tengo el alma de nardo del árabe español. ¿Sobre qué reflite? Él dice que la raza mora, en portugués es a raza mourista, que viene de la palabra latina maus, mas proviene de una provincia romana, Amourama, que hoy es el norte de África. Ahí moran, norte de África, tem gente que fala muçulmano e tem a religião muçulmana, o islâmico. E ele era do sur de Espanha, onde estaban habían los musulmanes en el tiempo de que estaban todos en la expansión de las naciones, que ocupaban las tierras allí en el sur de España. Estaba este grupo de árabe español. Falaban a língua, a mistura do árabe español. Entonces, ¿a qué se refiere? A sua formação identitária plural. Se refiere a la condición dos antepasados, da pérdida sufrida con suceso da migración. Bien, Aline, a letra A. Bien. Gracias. Bem, Aline. Bueno. Agora, vamos a ir en la cuestión 2. Dice, millennials, así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet. Algunos los llaman generación y otros millennials, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos
han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas y multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar sus huellas en la historia. Vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinero. O sea, a la traducción dice, algunos lo llaman generación y otros millennials. Ese está escrito en generación do milenio. No incluso ellos boomers. Nacerán, crecerán, na era de rápido desarrollo, das novas tecnologías. Y casi no lembran cómo era un mundo sin internet. Son idealistas, tienen ideales, tienen sonos, a eso se refiere. No, impacientes, no tenían paciencia. Y estaban bien preparados. Muchos de ellos tenían oportunidad de viajar por un mundo na idade temprana, o sea, na juventude, de estudiar en las mejores universidades, trabajar en las empresas multinacionales y extranjeras. A generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo junto. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante o rutinario que todos los días, no quieren repetir la misma cosa. No quieren, lo que ellos quieren es dejar las cosas buenas para luego. No quieren todo hacer todo junto. Todo lo que algo nuevo, algo bueno, ellos quieren todo para allá. A eso se refiere. Lo que sí quieren es dejar sus huellas, dejar su marca, dejar sería la memoria de las personas en la historia. Vivir una vida interesante y formar parte de algo grande. Ellos quieren ser recordados, quieren crecer y desarrollarse, cambiar un mundo. Ellos gustan de cambiar un mundo que les a su alrededor. Y no es solo ganar dinero, sino ellos quieren ser reconocidos por las personas. A generación Y, también llamada geración do milenio, geración da internet, es un concepto en sociología que se refiere a corte nacido após o inicio de la década de 1980, hasta aproximadamente al final del século que termina en 1996. Bueno, y fue una época de grandes avances tecnológicos y prosperidad material. El texto apunta características e intereses de la generación Y.
Nele, a expresión deixar sus huellas, refere-se a dos desejos dessa geração. Que o de quê? Qual é o desejo que tem essa geração? Conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, ou conquistar boas colocações no mundo de trabalho. Eles têm um desejo específico que querem marcar a vida no mundo, querem deixar as huellas deles. ¿Cuál? Aline, solo a Aline le tenemos de alumna. Oi, eu acredito que eu vou com a professora Luciana. Eu vou de letra C também. A letra B, sí. Fazer a diferença no mundo. Bem. Eu falei letra C, mas tranquilo, eu vou de C. Ah, tá. Sí, Aline dijo C, mas a letra B, eles querem fazer a diferença no mundo. E a outra menina saiu, se cansou de esperar. Sim, entraram duas e saíram. Sei. Vamos mais duas, professora? Vai até Sim. 5, né? Hasta 5. Tá. A cuestión 3. Dice, ¿qué hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Dice, cuenta una conocida fábula que tras pasar todo un verano cantando y ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina la hormiga algo que llevarse a la boca. Y ésta le ofreció granos de arroz acompañados de una moraleja. Más vale prevenir que lamentar. ¿Merecen su fama de previsoras y afanosas las hormigas? Sin duda. Las hormigas cortadoras de hojas, por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Otro dato curioso es que se ha comprobado que prácticamente en todas las especies de hormiga, la más anciana asumen trabajos de mayor riesgo. De acuerdo con David Morón, de la Universidad de Jagiellona, Polonia, esto se debe a que es mejor para la colonia sacrificar una vida que está cerca de su fin que a un individuo joven. En cuanto a la cigarra, no se les puede acusar de perezosa. Lo que sí es cierto es que los machos pasan de verano cantando, un sonido que producen con las membranas llamadas timbales, encaramados a un árbol de cuya savia se alimenta. Traducido, para que entiendan, una fábula conocida
conta que después de pasar un verano entero cantando y ociosa una cigarra, se vio sin comida y resolvió pedir a su vizinha, a formiga, algo para colocar na boca. Isso le ofrecía pan de arroz, acompañado de uma moral: melhor prevenir do que remediar. As formigas merecen sua fama de perspicazes y ocupadas. Definitivamente. As formigas cortadeiras são consideradas as primeiras agriculturas do planeta e dedicadas a cortar, carregar e integrar as folhas ao jardim de fungos que se alimentam. Outro fato curioso é que está comprovado que en prácticamente todas as especies de formigas, as mais velhas asumen trabalhos com maior risco. De acordo com David Moron, isso ocorre porque melhor para a colônia sacrificará uma vida que está perto do fim que um indivíduo jovem. Quando as cigarras, elas não podem ser acusadas de preguiçosas. O certo é que os machos passam o verão cantando. Um som produzido por membranas chamadas tímpanos e empoleirados em uma árvore de cuja seiva se alimenta. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisado com diversos objetivos. No texto, a fábula A cigarra e a formiga é retomada para a apresentar ao leitor um ensinamento de moral, b reforçar o estereotipo associado à cigarra, c descrever o comportamento dos insetos na natureza, expor a superioridade das formigas em relação à cigarra, ou descrever a relação social entre formigas e cigarra na natureza. Ou seja, aqui a fábula descreve, né, a formiga e a cigarra. É uma fábula, tem coisas certas na realidade e coisas que é de fábula, né? Elas têm um comportamento. Atuam em uma forma de comportamento. O que vocês acham? É uma pegadinha. Verdade? É uma pegadinha, né? Apresentar o leitor. Não, é a letra C. Descreve o comportamento dos insetos na natureza. Ela está descrevendo.
os comportamentos delas. Porque a formiga trabalha, né? Tudo no verão. E a cigarra canta. E ela, com seu canto, a cigarra se alimenta da savia das árvores, né? Bom, vamos passar a 4. Empanada. A empanada, um pastel. É muito comum, né? Acho que em toda a América é comum, porque no Brasil gostam do pastel. Mas acá está falando do pastel de Chile, como un pastel chileno. Empanadas. Overa en bayo claro. Vaquilla echada. Eres del vino tinto, la camarada. Vienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco, por una oreja, se abre tu boca ardiente como sorpresa. Te la lleno de pebre, quedas picante. Si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco loco en tu vientre, delicia oscura, la tradición exquisita de tu aceituna. Y repite el paquete por andanadas. Nadie queda con hambre si hay empanadas. Este relleno, fue este tipo fue los mapuches. Los mapuches es un pueblo indígena. Y le llamaban pirú. O recheio le llamaban pirú. Que posteriormente derivó como nombre pino. Por eso que allí dice, vienes llena de pino, cebolla y carne. ¿Cómo se conoce hoy en aquel país de Chile? Que de principio eran cocidas en horno de barro, antiguamente en forno de barro casero que se hacían. Y ahora se hacen con horno común, horno eléctrico, horno de casa. Y sabemos que en toda la... Professora, ¿Sí? posso perguntar, a empanada no Chile, eu sei que é uma pergunta meio fora de contexto, seria o pastel, o nosso pastel, que eles chamam de empanada? É o pastel. Empanada é pastel, só que a cultura é diferente. Porque aqui nós, em Brasil, menos aqui no Uruguaiana, onde eu moro, ela é um pouco doce, não? Algumas são saladas, mas a maioria vendem o pastel doce. Bueno, ali no Chile é mais picantinho. Tem ingredientes que são picantes, como tem muita pimenta, muito pino, como dice aquí. Y dice que un pino es un derivado del Chile, ¿no? Común a la que aquí no tenemos.
Y que en cada, por ejemplo, en Buenos Aires, o pastel ya es 12 porque lleva pasa de uva a uva seca, ¿no? Colocan o sea, se hace todo salgado más lleva uva, entonces eso fica un poco de ella o pastel un poco doce. En cada lugar hay una empada diferente, ¿no? En Argentina hay varios tipos de pastel diferentes. Varios, en Mendoza tiene otro tipo, y así. Acá en Corrientes, aquí vecino, tiene otro tipo. También eso carne con cebolla y ovos, y salgada, y así. Y tiene un pastel específico de Chile. Y entonces, si está refiriéndose a un pastel de Chile, dice, a gastronomía es una de las formas de expresión cultural. La verdad, es expresión de un lugar, ¿no? Donde la gente mora, de un povo. En ese poema, al personificar las empanadas, o sea, o pastel, o escritor chileno, Antriz, dice, ¿qué es lo que le dice? Enaltece ese plato de culinaria hispánica, describe algunas etapas de preparación de esa receta, destaca a importancia do vinho na alimentação hispânica, resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome, ou evidencia a relevância de algum condimento na cozinha hispânica. Haya que en la pregunta está especificada la respuesta, ¿no? Porque el escritor es chileno. ¿Qué le faz en ese poema? Uau, bem, enaltece ese prato da culinaria hispánica, porque le están enalteciendo a un pastel de su lugar, do Chile. Y vamos con la última pregunta. Cuestión 5. El hombre electrónico. ¿Cuántas veces has cambiado de móvil? ¿Cuántos ordenadores has tenido ya? ¿Tienes cámara digital, iPod, Nintendo, Wii y televisión de pantalla de plasma? Ordenadores, teléfonos móviles, GPS, Walkman, televisores, lavadoras, tostadores, aspiradoras y un larguísimo, etcétera. Todos usamos aparato electrónico que tarde o temprano se conviertan en residuos. El hombre electrónico mide 7 metros de altura. El hombre electrónico mide 7 metros de altura y pesa 3,3 toneladas. Es una escultura hecha con cantidad de residuos eléctricos y electrónicos que un ciudadano medio en el Reino Unido tirará a la basura a lo largo de su vida si sigue consumiendo este tipo de productos.
al ritmo actual. El hombre electrónico ha sido diseñado por el escultor Paul Bominis con el objetivo de aumentar la conciencia de los ciudadanos a la hora de consumir aparatos eléctricos. Esta campaña parte de la base de que todos compramos aparatos electrónicos no como herramientas de trabajo u ocio, o sea, cuando no se hace nada, ¿no? Pero haciéndonos unas cuantas preguntas, podemos inducir cambios en nuestro comportamiento que beneficiarán al medio ambiente, otras personas y a nosotros mismos. ¿Tienes algún aparato eléctrico o electrónico que no necesitas? ¿Podrías ser más responsable a la hora de comprar un nuevo producto electrónico? ¿Podrías reclamar? No, ¿podrías reciclar o reparar estos productos una vez que se han quedado obsoletos o se han roto? ¿Intentas ahorrar energía en tu vida diaria? O sea, acá hubo lo que o escritor o al adaptado esto que procura es concientizar a las personas. Dice, ¿cuántas veces has trocado de móvil? ¿Cuántos ordenadores has tenido? Chinas. Tem cámara digital, iPod, Nintendo, Wii, televisión de pantalla, plástico. Tem teléfonos móviles, GPS, televisores, o sea, tinha muchos aparatos electrónicos. Pero la mayoría de la gente convierten esos en residuos, en lixo. No es que les hacen, reutilizan los elementos, sino convierten en lixo. Y faz mal. Y este hombre, él hizo una escultura con todo eso, con todo residuo electrónico. Porque él era un escultor, ¿no? ¿Para qué? Para concientizar a los ciudadanos de que de no usar en tanto un medio, ¿no? O medio electrónico. Concientizar a no hacer tanto lixo de los aparatos. Hay una pregunta, dice, considerando a necesidad de asumir una conducta más responsable con un medio ambiente, o sea que no tienen muchas cosas en el lixo, ¿no? Paul Bomini creó a escultura, u hombre electrónico. ¿Para qué? Para incentivar innovaciones en reciclaje para construcción de máquinas. O para propor a criação de objetos a partir dos aparelhos descartados. Para divulgar o lançamento de produtos eletrônicos sustentáveis. Para problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. O para alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Él con un propósito, esa escultura, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de él? Bem,
Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. Problematizar. Bem. A professora Luciana, ela já é. E bom, professora, hasta aquí llegó mi aula. No sé cuándo nos vemos, si son 2 aulas por semana, ¿no? O uma. Oi? Não, então, na semana que vem, nós nos vemos. Vamos preparar bem. aí um belíssimo texto, uma poesia do Galeano. É muito lindo o sotaque espanhol, né? É, Eu amo. Muito obrigada pela aula. foi clara para vocês? A lo mejor penso que não é clara, porque se vocês me entendem bem. Sim, a sua aula é Aline, bem compreensível. Gosto muito. Eu estou tentando, quero ver se agora eu retomo de verdade agora as aulas, né? Porque eu passei uma semana muito cansada, né? Porque eu trabalho com educação infantil. Agora eu quero ver se eu retomo direitinho e vou tentar fazer tudo, né? Quase tudo, mas vou tentar. muito obrigada, Aline. Pode contar conosco. Boa noite para vocês. Um abraço. Obrigada, professora. Obrigada. Boa noite. Vou tirar um print aqui. Quer abrir a tua câmera, Aline? Tirar um print. Gente, foi da pousada, né? Tem que comprar as coisas por lá.